Tenemos ahora un plano infinito que en realidad no es plano porque tenemos acá un ancho de 2D con carga de densidad uniforme, volumen, siempre lo llamamos ρ, y queremos saber entonces cómo es el campo eléctrico. Esto es infinito para estos lados y para arriba. Nada más tenemos 2D acá. Y aunque no lo parezca, el punto que es el I igual a 0 está en el centro. Entonces, ¿cómo es el campo eléctrico en este caso? Entonces, si lo viéramos en dos dimensiones, supongamos que esto es Z y esto es Y. Entonces, tenemos el plano de esta forma. Vamos a poner que todo esto es 2D. Y entonces es así y hacia abajo. Y el X apunta hacia afuera de la pantalla. Estas dos líneas que no salieron bien deberían ser paralelas al eje Z. Así. Ahí queda un poco mejor. Por simetría sabemos que el plano XZ, que es el plano que está acá, o lo podemos ver como el plano que está acá, ahí el campo eléctrico es igual a 0. Entonces en el plano XZ es igual a 0. Por simetría tenemos lo mismo de los dos lados. Y para ver el campo eléctrico en el resto, vamos primero a subdividir. Total es simétrico. ¿Qué pasa con esta parte y qué pasa con la otra parte? Vamos a necesitar una superficie gaussiana. Como en el caso del plano, utilizamos la caja de píldoras, la pillbox, que la vamos a elegir de modo que vaya desde el 0 hasta alguna distancia que llamaremos I. Por supuesto tiene el mismo nombre que la variable porque uno puede ponerla en cualquier lado en principio. En el caso de tres dimensiones está como saliendo hacia afuera, algo así. Por supuesto que en realidad llega esto hasta el 0, ¿no? Bueno, y entonces veamos si podemos utilizar la ley de Gauss. Hay que obtener la integral de E de A, pero sabemos por cómo utilizamos la superficie gaussiana que el módulo E sale afuera y esto va a estar multiplicado por el área de de la superficie de la caja de píldoras, que en principio no sabemos cuál es, pero vamos a ponerla como que es A, sea lo que sea. Esto tiene que ser igual por ley de Gauss a 1 sobre epsilon 0 por la carga encerrada. ¿Cuál es la carga encerrada de la caja de píldoras? Bueno, lo que está encerrando es la parte, esta que está acá, del plano de ancho 2D. Todo esto es la carga que está encerrando. Eso es entonces, sea lo que sea el área, multiplicado por I. Y obviamente por la densidad. Aunque hay que aclarar, sería I si estamos dentro, porque si estamos afuera todo esto ya no tiene carga. Por lo tanto, si estamos dentro, y eso lo vamos a aclarar, esto va a servir cuando módulo de I sea menor a D, y decimos módulo de I para ya ahorrarnos la idea de lo que va a pasar simétricamente del otro lado. Entonces, si tomamos el módulo, ya estamos tomando que además, si lo tenemos el caso que es del otro lado, que esté dentro de la zona de carga. Si estamos por fuera, entonces la carga encerrada ahora va a ser lo mismo, pero en vez de I, ya directamente hay que poner D, porque hasta ahí tenemos carga, por ρ. Esto entonces sería la modificación que hay que hacer para I mayor a D. En ambos casos vamos a ver qué nos queda en el campo eléctrico. Primero, para el caso módulo de I menor a D, vamos a tener que módulo de E por A tiene que ser igual a 1 sobre epsilon 0 a
y ρ. El A lo podemos cancelar, de modo que nos queda que módulo D es igual a I ρ sobre epsilon 0, y el campo eléctrico queda en dirección siempre en I por simetría, así que I versor. Esto entonces es para cuando I es módulo D es menor que D. Y para el caso I mayor a D, esto que nos dio acá en realidad es la carga cerrada pero sobre epsilon 0, y esto lo tenemos que igualar a módulo D por A. La única diferencia que vamos a tener es que en vez de que haya un I, tenemos un D. Así que el módulo D es igual a D ρ sobre epsilon 0, pero el campo eléctrico es lo mismo, que da ρ sobre epsilon 0 de en I versor. Si graficamos E en función de I, entonces nos queda de esta forma como es adentro en el caso de módulo de I menor a D, que asciende linealmente. Cuando llega a D, luego vale una constante que es justamente ρ por D sobre epsilon 0, que es lo que tenemos acá, ρ por D sobre epsilon 0. Y del otro lado es lo mismo, pero con un menos. Cabe destacar que no estamos tomando el módulo D, sino E, de modo que podemos tener el otro lado negativo. Si tuviéramos el módulo D sería exactamente simétrico. Pero acá dejamos ver los negativos para ver la simetría que hay de hacia el otro lado. Cuando en vez de evaluar en I, evaluamos en menos I o en menos D. Veamos otro ejemplo. Tenemos dos esferas de radio R grande que tienen una densidad de carga uniforme. La azul tiene carga ρ más y la verde tiene una carga ρ menos. Una está encima de la otra parcialmente, y supongamos que tenemos un vector que llamamos D, que une el centro del positivo con el centro del negativo, centro del azul con el centro del verde. Veamos cómo es el campo en la región donde se juntan ambas. Utilizaremos este resultado que ya hemos visto de el campo dentro de una esfera. Tenemos que es ρ r sobre 3 epsilon en dirección radial. Entonces, por ejemplo, si llamamos E más al campo debido al azul, que tiene una carga positiva, o sea, el ρ es positivo, va a ser igual, por ese resultado, a ρ 3 epsilon 0 en R vamos a llamar más, así diferenciamos el R de más del R menos. El R más entonces representa el vector de posición con respecto al centro de la esfera azul. Vamos a ponerlo entonces como un vector, y para E menos tendremos lo mismo. E menos va a ser igual a, pongámosle menos ρ, que va a ser lo mismo pero con un menos, 3 epsilon 0 y R menos el vector, que ahora sale del centro de la esfera verde. El principio de superposición nos permite decir cuál es el campo total. Va a ser E más E menos, y eso lo vamos a escribir como ρ sobre 3 epsilon 0, y tenemos R más R menos. Perdón, acá tenemos un menos, así que esto es con un menos. Hay que decir que esto funciona para los lugares donde están las dos cosas juntas, porque las fórmulas del campo eléctrico es para la parte interna. Por lo tanto, que es justo lo que nos interesa, podemos utilizar estas fórmulas para el área donde los dos están juntos, porque es para cada esfera una parte interna, y aparte es en el lugar donde se juntan, es donde podemos sumar ambas. Entonces llegamos a esto, pero supongamos, veamos esto más de cerca. Tenemos por acá el punto más, y tenemos por acá el punto menos, y supongamos que tenemos
para un punto tenemos el vector azul que representa el R+. Pero también vamos a tener respectivamente un vector verde, R-, para cualquier punto que estemos tomando de las dos esferas. Son entonces los puntos que tienen en común las dos esferas y hacemos un vector desde el centro de la esfera azul y también otro vector desde desde el centro de la esfera verde, y esos son los vectores R+ y R- para esos puntos. Lo importante de esto es que si uno resta R+ menos R-, le va a dar justamente el vector que une R+ con R-. Ese vector ya tiene un nombre. Ese vector es el que hemos llamado D, donde D es la distancia entre R+ y R-. Y lo importante es que está fijo, eso está constante. Podemos entonces decir, como esto es igual a D, todo esto es igual a ρ 3 epsilon D. Entonces el campo total que nos queda es ρ de 3 epsilon 0. Por supuesto, en esta zona. Y lo importante es que es una constante. El campo eléctrico en la zona donde se juntan las dos esferas es una constante y vale esto. Justamente hay una dependencia de a qué distancia están. Pero una vez que tenemos esa distancia, necesitamos nada más que la densidad y listo. Eso nos da el campo eléctrico constante. Entonces, aunque en principio no lo parecía, la solución de lo que es el campo eléctrico en esta zona terminó siendo una constante dependiente de la distancia entre los centros de ambas esferas. En este caso fue de alguna forma algo más simple, pero con otras geometrías no tenemos asegurado que realmente termine dando algo así de simple. Tuvimos el beneficio de que el campo depende radialmente y que justo además la resta nos da D. Uno al principio podría haber estado tentado de decir que justo en esta zona el campo podría haber sido 0 de carga neta, pensando en que las densidades serían iguales, pero opuestas. Tenemos más ρ más de un lado y ρ menos del otro. Sin embargo, uno no puede fácilmente invocar un argumento de simetrías para eso, y aunque uno tuviese que en esta zona la integral e de a pueda llegar a ser igual a 0, como podría haber pasado en la ley de Gauss, eso no nos asegura necesariamente algo, porque podemos tener integrales que nos den 0, pero el e podría ser distinto de 0. A veces en algunos casos podíamos tener que tener una superficie gaussiana dentro de esta parte, aplicándola por ejemplo en un caso como este. Uno podría decir que la carga dentro de esa superficie gaussiana, al tener sigma más y sigma menos, termina siendo igual a 0. Y entonces uno termina diciendo que la carga encerrada es igual a 0 y por ley de Gauss esta integral debe ser igual a 0. Pero como ha pasado en muchos casos, lo que eso nos permitía en realidad es poder sacar a veces el campo eléctrico afuera y luego ver cuánta información podíamos sacar del campo eléctrico a partir de eso. Entonces, en varios casos donde sí la carga encerrada era 0, podíamos decir que el E era 0. Pero en principio, si nosotros no sabemos cuánto vale esto, no podemos asegurar, en realidad, si sabemos esto, pero no conocemos el E, no podemos asegurar que el E sea efectivamente 0. Porque además, lo único que podemos decir es si podemos basarnos en simetrías para sacar el E afuera y luego decir que el E vale 0. Entonces cada caso es distinto, por eso es que esto es muy importante.